Entonces yo voy a arrancar el día de hoy no hablando de un concepto, voy a hablarles sobre, quiero que nos pongamos en contexto de una escena que es muy repetida, creo que la hemos vivido todos y lamentablemente la hemos vivido muchísimo más de lo que la quisiéramos haber vivido. Por ejemplo, estamos hablando de un día sábado, estamos revisando nuestra agenda con el equipo de trabajo, viendo hacia adelante esas próximas semanas y nos damos cuenta de cuáles son esas actividades, cuáles son los frentes que queremos abrir, los que van a estar disponibles, las actividades que se van a ir desarrollando y por supuesto para ir, como el sistema nos los determina, y colocando esas promesas, ¿no? que semana a semana vamos a estar buscando alcanzar y cada una de las personas que van participando te dicen con toda la emoción del mundo, confía en nosotros, lo vamos a lograr, cuenta con eso. Y en verdad lo dicen, y se los puedo decir con toda la buena fe del mundo, veo con confianza que conozco a las personas, lo dicen con ese entusiasmo de que esta semana sí va a quedar, esta semana sí lo va a hacer. Y uno se va tranquilo, se va relajado, se va confiado, porque definitivamente uno espera que esa cantidad de deseos que al final ponemos sobre la mesa se vayan a cumplir. No sé si a alguno acá le ha pasado algo parecido, ¿no? Yo creo que, me imagino que sí, porque yo en la mayoría de los proyectos pareciera que es el común denominador. Pero llega definitivamente el siguiente sábado, evidentemente todos emocionados, bueno, emocionados en la conversación, pero el resultado definitivamente ya todo lo veníamos venir, nos damos cuenta que las actividades no se culminaron, algunas se iniciaron, no finalizaron, unas ni siquiera se iniciaron y algunas que se finalizaron ni siquiera tienen el nivel para ser liberadas. Evidentemente nos hacemos la pregunta de siempre, ¿qué pasó? Empiezan las discusiones, por las excusas, por qué tú no cumpliste, es que aquel no liberó el spa, él no liberó las tareas, es que el material no llegó y se convierte definitivamente en una situación incómoda porque cada uno empieza a defender su espacio, empieza a defender su nicho, no entendemos la situación como algo definitivamente global, sino como algo muy específico. Total, yo estoy pensando en mi tarea, yo estoy pensando en mi espacio, estoy pensando en mi actividad y no entiendo y no es mi responsabilidad como que las actividades no fluyan. Es aquí donde es de lo que se va a tratar la conversación del día de hoy, en donde el último planificador va a lograr hacer la diferencia porque realmente son ellos los que entienden la actualidad, la realidad de la obra. Ese cable a tierra que lamentablemente perdemos, los descalificamos, no le damos el valor que ellos tienen, no los escuchamos y por ende queremos nosotros desde nuestro punto elevado de decisión, como gerentes, como supervisores a cargo, hablando directamente con los subcontratistas, creer que tenemos la capacidad de marcar la diferencia solamente haciendo seguimiento. Entonces, vamos a partir a raíz de esta situación y nos vamos a dar cuenta del por qué los planes no se cumplen. Y evidentemente lo primero que pasa es, y que no es por falta de esfuerzo, porque nos damos cuenta de que cada una de las personas da su milla extra, cada uno coloca el personal que hace falta, se hizo seguimiento, se visualizó qué es lo que estaba sucediendo, por qué no se cumplió, fue que algunas personas, algunos se enfermaron, pero igualito hubieron obras extras para tratar de compensar las cosas, pero igualmente no sucede. ¿Y por qué no están faltando y por qué no llegamos a la solución o a la respuesta que queremos? Porque sencillamente colocamos en nuestro plan semanal actividades que sencillamente tenían restricciones, que habían problemas que no eran visibles y si eran visibles lamentablemente tomamos siempre la decisión de que la podemos ver en otro momento, que eso en algún momento lo vamos a solucionar, pero que debidamente cuando llega ese momento sencillamente se vuelve un problema instaurado y no tenemos la capacidad de solventarlo.
Evidentemente, también es aquí donde es el centro de la conversación del día de hoy, en donde los últimos planificadores van a colocar, y donde está su fortaleza, es porque aterrizan el cronograma real, porque ellos son quienes conectan la realidad con la obra. Muchas veces tomamos decisiones desde posiciones muy peligrosas, y decimos peligrosas porque están muy alejadas de la realidad de la obra, manejamos cronogramas a la distancia, los cronogramas muchas veces lo maneja un gerente, un director que tiene muchísima experiencia, pero sencillamente lo hace desde su oficina, sin entender qué es lo que realmente está sucediendo en campo. No estamos hablando del primer día en donde hacemos una presunción de lo que va a suceder. Vamos a estar hablando de que puede estar sucediendo en un momento particular, de quizá un año luego de haber iniciado una obra, y que todavía no somos capaces de dar seguimiento ni de ser reflejo, de que el cronograma sea reflejo de lo que estamos viviendo. Y es allí donde se crean los descontentos, en donde se crean las frustraciones, porque sencillamente no está participando las personas que realmente debieran estar en campo. En todas las capacitaciones y en todos los foros donde participamos nos conseguimos las mismas preguntas. ¿Por qué no nos funciona? ¿Cómo hacemos para arrancar? Participamos todos, toda la gerencia está aquí, pero resulta que las personas que son los que debieran estar motivados, las personas que son los que solucionan los problemas realmente en campo, esas personas que te pueden decir, sí, la tarea del entubado de tantos metros de sistemas especiales van a estar listos con la cantidad de recursos humanos que tenemos. Pues no sucede, sencillamente se lo preguntamos al proveedor de servicio, al contratista o al subcontratista, y ellos por supuesto tienen un máster en decir sí, pero sí sin entender qué es lo que realmente falta, sí sin identificar lo que nos está afectando en nuestro entorno, y definitivamente no estamos dando el seguimiento por lo menos real a lo que está sucediendo en campo. Entonces nos convertimos en expertos en llenar planificaciones de promesas que son incumplidas, donde las revisamos y nos preguntamos qué fue lo que pasó, porque es la única pregunta, parece inteligente, qué es lo que pasa, pero Lean Construction nos invita a que nos preguntamos por qué no sucedió. Nos tenemos que preguntar es por qué ponemos en los planes semanales tareas que no son capaces de brindarnos las respuestas que necesitamos, tareas que tienen restricciones ocultas, tareas que definitivamente hacen que el cronograma nazca, o sea, perezca antes ni siquiera haber nacido, en donde no tiene una realidad real con la obra, y que el mismo día que se ve el cronograma del día lunes, ni siquiera somos capaces de darle seguimiento a esa actividad porque ni siquiera se pudo liberar. Cuando los planos no se cumplen, cuando el plan no se cumple, aquí es un tema que es mucho más allá de la planificación en sí, porque lo primero que identificamos es, bueno, la tarea es una actividad individual, y gracias a esa actividad que se paralizó, sencillamente buscamos un solo culpable, un solo grupo, una institución, un subcontratista, pero realmente el problema cuando no se cumple una actividad es la cadena, la consecuencia de actividades que se ven afectadas y que no lo vemos de esa forma. Y podemos poner un ejemplo. Yo tengo a lo mejor una tarea que se iban, 10 tareas que se tenían que cumplir para esta semana, y cuando terminamos la semana nos conseguimos que solamente hay 4 actividades hechas, y nos concentramos en las 4 actividades que se cumplieron, cuando lo importante es ponernos en consonancia con qué sucedió con las 6 actividades que no se ejecutaron y la cadena de consecuencias negativas, porque vamos a tener una cantidad de actividades que van en flujo, que son dependientes, que se dependen de esas mismas actividades, y eso es allí donde tenemos que poner el foco de estas observaciones, porque definitivamente el tema es no depender y mantener un flujo continuo. Como lo hemos hablado en el transcurso del día, mantener el flujo es una de la parte importante de la conversación del día de hoy, pero entendiendo que adicionalmente son los últimos planificadores, son ellos los que nos van a ayudar
a entender que muchísimas de esas actividades que se colocaron en el plan, ya ellos sabían que no eran viables, porque ellos están todo el día en el campo, ellos visualizan que quizás un material que se había solicitado no está en campo, porque estamos hablando de reuniones que es del día sábado, pero que se tienen que ejecutar a partir de 2 días después, que es el día lunes. Entonces, evidentemente, tenemos que saber en un plan semanal qué es lo que definitivamente sí se puede hacer para la siguiente semana. El incumplimiento tiene costos invisibles, y aquí tenemos que identificar algo que es bien conocido por todos, que evidentemente cuando tenemos un retraso, lo primero que visualizamos como costo es el retraso mismo y definimos, bueno, que quizás esos retrasos los podemos ir solventando con recursos. Pero el problema es que el atraso en sí es como la punta de un iceberg, en donde no visualizamos realmente lo que está debajo del agua. Ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener problemas en equipos, en materiales, materiales que se tienen que modificar, mover de un sitio a otro, quizás áreas que no están liberadas, personal que está en tiempos de espera. Pero todavía lo que es más importante y lo que afecta más es la confianza. ¿Y por qué hablamos de la confianza? Porque tenemos que entender que cada vez que vamos perdiendo confianza, el plan se vuelve pesado, el plan se vuelve parte del problema y no parte de la solución. Porque el plan nos sentamos a discutirlo, el plan nos sentamos a tomar anotaciones, nos sentamos en reuniones semanales a perder el tiempo. A que definitivamente cada una de las personas que forman parte de esa toma de decisiones nos damos cuenta que defraudamos una y otra vez a las personas que nos rodean y definitivamente se crea un ambiente de controversia. En muchos casos, cuando empezamos a presionar, que es mucho peor y me ha pasado en varios proyectos, cuando empezamos a pedir por qué y sobre todo cuando esos por qué van hasta por fuera de la mesa, ¿qué conseguimos? Que la gente empieza a apuntar a la otra persona y empieza a buscar el punto débil de cada uno de los contratistas. Y esto es como una familia, ¿no? Que si definitivamente no trabajamos juntos, no vamos de la mano, somos nosotros los que somos capaces de identificar cuáles son los puntos débiles de cada uno y entonces se crea una bola de nieve destructiva en donde definitivamente los que salimos perdiendo somos absolutamente todos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque, como les decía, tratar de levantar un cronograma se hace con recursos, pero levantar la confianza es más compleja, requiere conversaciones, requiere planificación, requiere promesas que se cumplan y eso lleva tiempo, eso es algo que se va construyendo. Una vez que se pierde, cuesta mucho levantarlo, pero no es imposible, pero sí es algo en donde debiéramos poner todo el foco. Cuando el plan falla repetidamente, la confianza se desgasta. Evidentemente, tenemos que ver adicionalmente el desgaste de la confianza como una fuente infinita que genera problemas, ¿ok? Cuando no tenemos confianza y hablamos todo lo que estamos sobre la mesa, nos vamos percatando que las situaciones se vuelven incómodas, pasamos extremadamente tiempo dando explicaciones. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí la hemos vivido, en donde perdemos más tiempo respondiendo por qué no sucedió lo que estábamos pensando que debió haber pasado, más de tomar el tiempo para evaluar cuáles son las soluciones que vamos a tener sobre la mesa para la siguiente semana. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque los conflictos van más allá de la propia reunión, van más allá de la obra y como somos seres humanos, resulta que muchas personas de las que participan en las reuniones empiezan a tomar estos conflictos de forma personal. No entiendo por qué, muchas personas no lo podrán entender, pero es muy fácil que suceda. Como la situación que llevamos en esa reunión se lleva al campo, se lleva al día a día y ya los supervisores no se hablan, a lo mejor el supervisor con parte del equipo gerencial ya tienen problemas y roces,
la gente que está en la parte de administración empieza a exigir y sencillamente piensan que hay una disociación. Y sí, ciertamente hay una disociación porque no todos estamos apuntando en el mismo sentido, no todos estamos buscando la solución de la misma manera y sobre todo de lo que estamos hablando, el foco del día en esta presentación es que no estamos incorporando a las personas que realmente tienen la solución para recoger estos conflictos, porque el problema básico no está en la planificación, porque nuestra planificación, ya de antemano les puedo decir que no tiene valor, sino el problema básico es que no tenemos un sistema. ¿Ok? Necesitamos sistematizar todo lo que estamos haciendo. No se pueden saltar las pautas, evidentemente tenemos que buscar que las conversaciones se vuelvan en compromiso, los compromisos se vuelvan definitivamente en ejecución y que esa ejecución nos lleve a tener un aprendizaje. Cuando hablamos de la causa raíz, nos damos cuenta que la causa raíz de muchos de los conflictos, de muchos de los problemas que tenemos en campo, tienen una misma base, en una línea de que los problemas están conectados entre sí con 3 puntos importantes. Tenemos falta de alineación, falta de confianza y restricciones que no terminamos de liberar. ¿Ok? Entonces, cuando visualizamos y qué es lo que entendemos por falta de alineación, es porque definitivamente cada quien trabaja desde su punto de vista, donde yo trabajo esencialmente en mi área, estoy levantando mi muro y evidentemente levanté mi muro en mi periodo de tiempo y terminé. Y basta, pero resulta que no me di cuenta que ese muro no tenía digamos, las tuberías eléctricas que debía haber tenido, los pases, no tenía el control de calidad para la nivelación, en fin, no tiene la capacidad de dar continuidad a una siguiente actividad. Y cuando seguimos pensando de esa manera, no generamos flujo, no generamos conexión y ahí definitivamente falta de alineación en todos nuestros procesos, porque debiéramos, y para eso son las reuniones que se hacen, que planifica, que estructura las Planner System, para que hayan esos puntos de encuentro, esa área, ese ambiente colaborativo, es algo que muchas personas dicen por dónde comienzo, y es la estructura básica de generar reuniones de las pre-pool, las pool, en donde es el ambiente que se propicia para que las conversaciones fluyan y en donde entendemos cada uno de los responsables qué es lo que yo necesito entregarle a mi cliente. Y tenemos que entender que si bien pensamos que el cliente es uno solo, tenemos clientes internos. ¿Y quiénes son nuestros clientes internos? Son todas las personas que reciben nuestro trabajo. Si mi trabajo es levantar el muro, ¿quién es mi cliente? El que va a hacer el revoque. Entonces, ¿qué tengo que entregarle? Un proyecto, un producto que sea capaz de satisfacer las necesidades. Y como lo habíamos hablado, como se lo hemos escuchado en otras ocasiones, es un proceso que tenemos que estandarizar procesos de tiempo, de eficiencia, procesos de control de calidad para que sean reconocibles, que todos sepamos a dónde queremos llegar y cuál es el nivel de la calidad de entrega para que sea aceptable. La falta de confianza, eso es completamente destructivo. ¿Y por qué? Y como decimos, cada una de ellas se va enlazando una con otra. La falta de confianza es la consecuencia de que lo que se terminó o lo que se dejó de hacer definitivamente para la secuencia de mi actividad. Y cuando tú me afectas, tu trabajo afecta el mío, definitivamente genera esa falta de compromiso, que si bien a lo mejor no lo es, hay todo el compromiso del mundo para querer hacerlo, pero al final la falta de visión a largo plazo, de no identificar cuáles son las restricciones, nos termina llevando a que no conseguimos darle respuesta y a que todos entre sí empezamos a tener falta de credibilidad. Definitivamente las restricciones no removidas es porque hablamos de restricciones que tuvieron que haber sido visibles en el look ahead cuando hablábamos de 2, 4 o 6 semanas. ¿Es para qué? Para identificar si definitivamente había algo que podía poner en riesgo una actividad y en función de eso podemos evaluar si esa actividad va o no va en el plan semanal.
De lo contrario, poner una actividad en el cual no le hicimos un estudio o no identificamos su restricción o la identificamos y no la solventamos, lo que estamos llenando son cronogramas de deseos. ¿Ok? Imagínense que son niños chiquitos y definitivamente estamos haciéndole la carta al niño Jesús. Lamentablemente, muchos de nuestros cronogramas y muchas de nuestras planificaciones están hechas en base al deseo, al corazón. ¿Ok? Pero evidentemente tenemos que trabajar con el corazón, pero no de manera acéfala. Necesitamos evidentemente trabajar con todo el espíritu que queremos llegar, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, y eso solamente se hace a través de los procesos, del look ahead, de utilizar sistemas. La planificación como sistema de confianza. Ahí definitivamente tenemos que entender que es aquí donde Last Planner System nos entrega la parte esencial de todo lo que estamos hablando, porque nos ayuda a construir valor en lo que realmente valor da. No porque tengamos un cronograma que está impreso, un cronograma bello, precioso, con un sistema de barras y es un plan que parece una belleza, uno lo pega en el papel y les aseguro que aunque no sea muy grande o que sea muy pequeño, la mayoría de los cronogramas les aseguro que es un papel muy bonito pegado en la pared, que tiempo al tiempo se empieza a convertir en rayas rojas, en donde se convierte en una especie de que estuviéramos haciendo una autopsia. El hombre se murió, aquí no cumplimos, pero vamos avanzando, ¿no? Pareciera que se fueran muriendo más personas, pero es el mismo proyecto que va arrastrando una cantidad de faltas, de carencias, de falta de compromiso, y se los tengo que decir, a veces este es un tema de desconocimiento, porque somos muy brillantes, hay unos ingenieros, arquitectos, y nos metemos todos en el mismo paquete. Hoy mismo he estado con una cantidad de las charlas que he estado aquí, ya yo me voy renovado con una forma de pensar de algunas cosas que me abrieron más la mente, y definitivamente debiéramos hacer así, debiéramos ser personas que estamos aprendiendo todos los días sin importar si tenemos más de 60 años, porque creo que lo importante no es lo que seamos capaces de hacer, necesitamos personas a este nivel que somos capaces de decidir, ¿ok? Identificar como gerente a quién ponemos en las personas, a las posiciones estratégicas, y sobre todo siempre tenemos que pensar que yo necesito poner a alguien aquí que me sustituya porque yo necesito crecer. A veces crecer era las 2 semanas que nos estaban regalando los sponsors que estaban allá. Quizás no son 2 semanas, quizás ya yo quiero retirarme y estar de viaje en las Bahamas, ¿no? Entonces tomemos eso como elemento importante, porque lo que necesitamos es cronogramas creíbles, fiables, ¿ok? Y para eso se hablaba de variabilidad, y la variabilidad genera desconfianza. No podemos trabajar con factores cambiantes, aunque sabemos que las construcciones son cambiantes, no podemos prever si va a llover o no, no podemos prever si un grupo de personas se van a enfermar o no, pero sí sabemos y sí tenemos que entender que pueden suceder, y por lo cual tenemos algo de lecciones aprendidas, tenemos algo donde podemos saber que cuando un acontecimiento sucede, cómo las buenas prácticas nos ayudan a solventar esas situaciones. El plan confiable nace cuando la realidad de la obra entra en conversación. Aquí hablamos definitivamente que tienen que ser conversaciones con las personas idóneas, ¿ok? Cuando hablábamos muchas veces de que no tenemos que ser rápidos, sino detenernos a pensar, no nos hemos dado cuenta que tenemos años haciendo lo mismo. Cada vez metemos a más gerentes, cada vez metemos a más personas de un nivel educativo alto y no conseguimos darle solución a nuestros problemas, y es que no nos estamos dando cuenta que tenemos que hacer las cosas de manera distinta, y nuestro problema principal está en que nuestro último planificador no está en el proceso, y es increíble, ¿no? Es hasta gracioso. Tenemos algo que se llama Last Planner System, que en la traducción es el sistema del último planificador, pero nunca lo llamamos, ¿no? Entonces, yo no sé si es que no sabemos inglés o no analizamos lo que nos está sucediendo, pero tenemos que verlo de esa manera, con toda la mejor actitud, con toda la mejor fuerza,
porque necesitamos hacer las cosas de manera distinta, definitivamente. La planificación de las planners, por supuesto, viene con algo extremadamente poderoso, porque viene uno a conectar la estrategia, muchas de las cosas que hemos estado hablando, que vienen de procesos estratégicos, de la misión, la visión, hablamos de proyectos que pueden venir con carteras de proyectos, con portafolios de proyectos, y que no somos capaces de aterrizarlo a las tareas diarias. Y es aquí donde definitivamente las planners viene a darnos esa capacidad y eso de qué forma lo hace. Y parece algo muy sencillo, pero es poderoso. Eso se va cumpliendo semana a semana, porque cada semana es una oportunidad de aprendizaje y tenemos que entender eso también. No somos críticos en las obras. Las obras es un gran espacio, es un laboratorio donde todos los días debiéramos estar aprendiendo. Y lamentablemente nos acostumbramos. No sé, a muchos puede que nos haya pasado en algún momento donde vamos siempre, estamos remodelando un espacio como este y no nos damos cuenta que hay una fisura en un plafón, en un cielo raso, porque venimos todos los días y pareciera que la lentitud del proceso nos aburre y resulta que cuando el proceso no es fiable y el proceso no va con la velocidad de vida, nosotros mismos nos vamos volviendo ineficientes y hasta cierto punto no sacamos lo mejor de nosotros. Cuando hablamos de estrategia, evidentemente estamos hablando de esa planificación, del por qué, a dónde queremos llegar, a dónde nos va a llevar el plan maestro, a dónde nos va a llevar, cuáles son los hitos que debiéramos seguir, cuál es el norte que debiéramos seguir. ¿Okay? Definitivamente eso no nos va a dar una respuesta del día a día, pero nos da el horizonte a donde debiéramos canalizar los esfuerzos. Ahora, ¿cuál es el hito? ¿Cuál es ese norte? ¿Lo tenemos claro? Eso es lo que es importante. Las fases, evidentemente, cuando hablamos de un cronograma, de un gran master plan, nos vamos a dar cuenta que hay fases. Esas fases son los hitos intermedios, ¿ok? En donde definitivamente vamos a ver procesos, vamos a visualizar algunas posibles restricciones, pero en base a nuestro conocimiento, no a restricciones reales, porque estamos todavía muy alejados del día a día de la obra. Y es ahí donde cuando llegamos al Look Ahead, que es la herramienta más poderosa que tenemos para implementar las Planner System, porque nos da una visión a largo plazo, una visión que nos ayuda a prevenir los problemas. ¿Okay? Si bien él no nos da una respuesta definitiva, pero sí nos ayuda a identificar cuáles son los posibles riesgos y restricciones y nos ayuda a anticiparnos. Y cuando nos anticipamos, evidentemente podemos hacer un control, podemos hacer un seguimiento, podemos asignarle esas restricciones a alguien, tienen nombre y tienen fecha. Cuando llegamos al plan semanal, nos damos cuenta que ese plan semanal es una herramienta poderosísima y es ahí donde llegan las promesas, ahí llegan los cumplimientos, ahí donde llega y donde podemos colocar a los últimos planificadores, porque nos van a decir si toda esa lista de actividades que queremos que se cumplan son capaces de ser cumplidas. ¿Ok? Entonces, aquí es súper importante el plan semanal, no lo podemos descuidar. El plan semanal es el que retroalimenta absolutamente todo el sistema, pero evidentemente necesitamos colocar a nuestros últimos planificadores allí. Entonces, eso es algo que debiéramos tomarlo en cuenta y definitivamente debiéramos terminar trabajando con el PPC, que sencillamente es el monitoreo. Estamos monitoreando, estamos revisando lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de forma correcta, cuánto de lo que prometimos hicimos. Pero el análisis, si bien el PPC es el porcentaje de promesas cumplidas, lo que realmente es importante es las causas de no cumplimiento que salen de ese dato, de esos números, porque al final los números son los que van a marcar la diferencia. Entonces, ¿qué está pasando con las actividades que no se cumplieron? ¿Okay? Y de allí podemos empezar a preguntarnos por qué no se culminó, ¿será que faltó material? ¿Faltó abrir un frente de trabajo? ¿Faltó mano de obra?
tuvimos un problema con el clima, pero empezamos a llenar de actividades una cantidad de agendas que nos ayudan a pensar. Hablábamos hace poco de la data. Esas datas son importantes. Estamos hablando de pocos datos, pero esos datos son súper poderosos para la información que nos transmiten. El Lucas, bueno, ya aquí era la secuencia, pero definitivamente vamos a hablar un ratico de lo que es el Lucas Head. Y el Lucas Head es una visión, es como cuando tenemos un largavistas. Y definitivamente eso nos va a brindar la posibilidad de visualizar de forma inmediata lo que tenemos al frente. Es como si estuviéramos manejando en una autopista de noche y pudiéramos prender las luces altas. No nos va a eliminar los problemas, pero nos ayuda a visualizarlos y podemos definitivamente cómo sortearlos, cómo identificarlos, cómo definitivamente mapearlos, que si no registramos los problemas no les podemos hacer seguimiento. La confianza se rompe cuando el plan promete más de lo que la obra puede cumplir. Aquí es donde se nos cae la cara de vergüenza porque nos encanta llenar el plan, la hoja de actividades y de actividades y de actividades que hasta cierto punto las colocamos porque necesitamos darle un seguimiento al plan, porque queremos que se cumplan, pero resulta que llega el incumplimiento, llega esa fractura de la confianza que cuando realmente fallamos una vez no hay ningún problema, todos entendemos que todos podemos fallar, entendemos que una cuadrilla puede tener un problema particular, que alguien se enfermó. Hay veces que con estos virus pareciera que todos se enferman al mismo tiempo o por secuencia, en una semana 5 se enferman uno cada día, ¿no? Es bien interesante estos procesos, habrá que hablar con algún médico, pero es importante ver que eso es lo que sucede. Pero esto es algo que se va rompiendo y el ejemplo del vidrio no es casual. A veces nosotros no rompemos el vidrio con un solo golpe, pero lo vamos rompiendo con una acumulación de pequeños golpes y eso es lo que tenemos que ver. Estamos resquebrajando la confianza de a poco. Estamos permitiendo que se cuelen compromisos débiles en nuestros cronogramas que nos ayudan definitivamente o nos ayudan a destruir la confianza, la credibilidad y que es bien complejo de construir. Tenemos que ver que para construir confianza es un proceso arduo, ¿ok? De la teoría a la obra, y aquí es bien importante porque desde aquí en el escenario y cuando uno lo habla, mucha gente pregunta, pero es que eso suena muy bonito, ahí desde donde tú lo dices parece lógico, pero tu lógica a mí, en mi obra, no me ha funcionado, no entiendo cómo la puedo aplicar, no entiendo cuál es la parte de toda esta comunicación, de toda esta información que tú me das, cómo la puedo llevar al sitio. Me hablas de cultura, me hablas de filosofía, me hablas de herramientas, me hablan y ni siquiera termino de entender de estas tablas y entonces viene otra persona y me dice que tengo que tener inteligencia emocional y qué es lo que pasa, ¿qué hago con esto, ¿no? Y evidentemente las Planner System nos ayuda a tener una visualización de la obra gracias a lo que hemos estado comentando. Necesitamos crear una estructura, un sistema que proteja nuestras decisiones. ¿Y cómo las protege? Definitivamente a través de reunir a las personas adecuadas en las conversaciones, a generar que esas conversaciones se hagan con compromisos y los compromisos se hacen porque no es lo mismo que yo le diga a alguien en particular, Juan Francisco, tú tienes, y ese tú tienes a él realmente no le crea ningún valor, pero cuando Juan Francisco se para aquí y me dice, cuenta con que yo voy a hacer eso, pero Juan Francisco no es el ingeniero que está cansado de decirlo año tras año, sino es la persona que nunca lo ha dicho, la persona que nunca han escuchado, ese capataz que está en obra, que tiene muchísimo conocimiento, pero que nosotros en las obras no somos capaces de invertir dinero en ello, que hoy un capataz es fontanero y en la siguiente obra
es pintor y en la siguiente obra, y los dicen ahora, después de la pandemia, todos son utilities. Entonces resulta que nadie es profesionista en lo que genera y terminamos entonces teniendo subcontratistas, porque es un tema que va más allá a veces arranca de nosotros mismos, porque no generamos confianza ni compromisos en nuestros sistemas de contratación, porque si yo contrato una compañía siempre porque es un socio estratégico mío, yo confío en ellos, entonces gracias a esa confianza ellos tienen un equipo de trabajo confiable y gracias a ese equipo de trabajo confiable los capacita, ¿ok? Los asesora y que tenemos entonces cada vez una compañía que van creciendo de forma horizontal y de forma transversal, creciendo en el mismo sentido y con los mismos objetivos. Entonces, no es tan fácil, no es imposible, pero tenemos que ser testarudos y ser confiados y transparentes con la información que transmitimos. Cuando llevamos esa teoría a la obra, adicionalmente de todo esto, tenemos que llevarlo con una comunicación transparente, pero también esa transparencia tiene que ser creíble a las personas que están con nosotros. Cuando hablábamos que teníamos que saber el nombre del capataz y teníamos que saber el nombre de su familia y teníamos que entender qué para él es más valioso, si le vamos a dar una bonificación efectiva, si le vamos a dar sencillamente le vamos a colocar algún tipo de acreditación de la compañía, si a lo mejor le vamos a dar un viaje para que vaya con la familia. Tenemos que dar algo que para mí no tenga valor, no, que tenga valor para él. Y para eso tenemos que conocerlos. No los conocemos y queremos entonces venderle una situación, una comodidad. No es que yo te voy a dar la oportunidad de que comas conmigo, pero es que yo ni te conozco, yo no quiero comer contigo. Entonces tenemos que ser las personas que realmente seamos honestos, creíbles. Si necesitamos del apoyo de recursos humanos, lo tenemos que hacer, pero tenemos que ser empáticos en la toma de decisiones, tenemos que ser ciertos, tenemos que ser, yo no le digo que salgan a tomarse una cerveza con ellos, pero sí tenemos que tener la capacidad de respetar las decisiones, de saber realmente cuál es su capacidad, su fortaleza, en lo que pueden ejecutar y darle la confianza. Aquí está, es más, yo creo que si lo hacen de manera correcta ya no necesitaríamos supervisores. Tomen eso de manera importante porque funciona. Caso aplicado, casas de interés social. Por coincidencia, aquí todos hemos puesto sobre la mesa casas de interés social. Parece que hay alguien que hace nada más 500 casas al año. Pudiéramos hacer unas 500 más. ¿Qué sucede? Tenemos que entender que este tipo de casas tienen algo en común. Son casas que se manejan de forma secuencial. No es que tienes un problema en una casa y ya, generalmente cuando tienes un retraso en una casa, tienes un retraso en una secuencia de a lo mejor 5, 6, 7 y hasta 8 casas simultáneamente, porque vas a tener, en una estás colocando el movimiento de tierra, en otra estás colocando el encofrado, en otro estás colocando lo que es la parte eléctrica, en otro lado está el vaciado, y como son casas de un solo piso, aquí no está el tema de que a lo mejor tenemos el ritmo de trabajo, nos los da el concreto, aquí no, al día siguiente podemos desencofrar. Entonces son muy sensibles al flujo de las actividades. Y aquí, en este caso en particular, teníamos un tema de falta de confianza, no de confianza en las personas que ejecutaban las tareas, de falta de confianza, de que las tareas se interrumpían y esa interrupción rompía el flujo y ese flujo definitivamente terminaba dañando y nos dábamos cuenta que si realmente teníamos a las personas indicadas y el problema era un tema de flujo, era un tema de coordinación. ¿Y cómo hacemos para coordinar a estas personas de manera más fiable, para evitar la variabilidad? Ahí nos damos cuenta que pues fue lo que hicimos definitivamente es tomar el control de las restricciones. ¿Okay? Necesitábamos definitivamente poner orden y pareciera que estamos repitiendo siempre lo mismo, pero es que es el mismo librito y yo no entiendo por qué no lo aplicamos y por qué no lo saltamos. Y volvemos a lo mismo, tenemos a las mismas personas viendo un plan semanal
que ese plan tiene que ser fiable, que ese plan tiene que estar libre de restricciones, que esas restricciones tuvieron que haber sido visualizadas en el Look Ahead para poder, una vez estando liberadas, o las tareas que sabemos que están inmediatamente posibles de ejecutarse, colocarlas en el plan y saber que va a funcionar. ¿Y qué nos pasó? Fíjense que era una locura, 55% de fiabilidad. O sea que de cada 100 actividades que se prometían, prácticamente la mitad no se cumplían. Era una locura, porque si se cumplían, igualito teníamos un tema de control de calidad, de que si una pared se fisuró, de que si un tomacorriente estaba torcido, de que si una teja está fracturada, de que si el revoque no quedó de la manera correcta, infinidades de problemas. ¿Por qué? Porque cada uno pensaba en hacer su actividad de la forma más, no era un tema de tiempo, era un tema de control de calidad o de pausas entre una cosa y otra. Y ese 80% que terminó siendo lo importante, un aumento del 25 puntos porcentuales, que realmente fue un aumento bastante elevado, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. A través de las conversaciones, a través del seguimiento, de la evaluación de la evaluación de las restricciones, de identificar y de colocarle responsabilidad a personas de cada restricción. En definitiva, podíamos hacerle seguimiento, le poníamos fecha de cumpleaños a cada una de las restricciones y progresivamente empezaron a aparecer números de 65, 70. Ojo, esto no es mágico, pudiéramos también fallar. Hay veces que tomamos decisiones que de pronto caemos un poco y es ahí donde tenemos que hacer análisis. ¿Será que lo que pasó no está funcionando y nos va a llevar a retroceder? ¿O es que tenemos que esperar a que haya una curva de aprendizaje y podamos entonces dar un tiempo de confianza? Porque eso es lo otro, tenemos que confiar. Hay veces que le decimos a alguien, como comenzamos aquí y arriba, oye, fallaste. Y a veces cuando las personas no funcionan, yo ni siquiera me tomo el tiempo de conversar con esas personas, pero las personas que sí tienen valor, hay que invertirle todo el tiempo del mundo en conversar con ellas, porque sí te equivocaste, pero ¿sabes una cosa? Yo sé que no lo vas a volver a hacer, yo sé que tú eres una persona responsable y la gente se compromete. Hay veces que las personas ni siquiera tienen la capacidad en ese momento de ser mejores, pero por el compromiso, por la confianza que uno le transmite, es increíble cómo asumen esa responsabilidad y dicen, yo sí puedo. Cuando vemos sobre la reflexión del PPC, es ahí una parte crucial, porque ese es nuestro día a día. Si no hacemos esa reflexión, no llegamos a nada, porque él nos determina, como les había comentado, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero no gracias a lo que estamos haciendo bien, es gracias a lo que estamos haciendo mal. Y aquí es una situación bien contradictoria, pero los números, hay que hacer un estudio. Yo no soy capaz de hacer los estudios como José Luis lo planteó, que gracias por tu tiempo y tus enseñanzas. Ojalá me haya quedado el 5% de esos números que tú mostraste. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces tenemos unos porcentajes de recurrencia. ¿Y para qué sirven las causas de no cumplimiento? Para conocer cómo soy yo como empresa. Porque quizás yo tengo un 60% de actividades que no generan valor. Quizás tengo un 5% de actividades de planos que no están en campo. Pero lo importante no es ese 5% ni el 60%, sino cómo ese 60% me afecta, cómo ese 5% me afecta, porque quizás el 5% de esa actividad me impacta más que el 60% de la otra. Entonces, veamos que aquí es donde podemos sacar realmente la información que necesitamos para lo que queremos. El proceso de las planners definitivamente es un ciclo desde el Look Ahead, las restricciones, compromisos, PPC y aprendizaje, en donde gracias a la secuencia, gracias a ese sistema que es tan sencillo, aquí todos lo hablamos, que tenemos desde las 9 de la mañana hasta ahorita y todos hablamos, o por lo menos yo lo sentí así, yo dije, bueno, ya todos hablaron lo que yo iba a decir. Ya ahora me tocó a mí decirlo de una manera, no sé, a lo mejor alzo más la voz y se escucha distinto. Pero aparte de eso,
estamos hablando de algo que es concreto, que es completamente visible, que es evaluar esa secuencia y que se vuelve aprendizaje, porque si no sacamos un aprendizaje del PPC, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Si no entendemos cuáles son las restricciones, ¿qué son restricciones? Hay gente, ingenieros que tienen hasta 30 años, 20 años que me siento con ellos y no son capaces de identificar lo que es un desperdicio. Y algunos de los que saben indican cuál es el desperdicio de él, de ella, de aquel otro, pero a mí no me interesan, dependiendo la facultad que ellos tengan, a mí no me interesan los desperdicios de ellos. A mí me interesa cuál es mi desperdicio, porque de mi desperdicio yo sí puedo trabajar en él, de mi desperdicio yo puedo dar una solución inmediata y puedo resolver algo mañana. Entonces, sé que es bien duro, sé que es bien difícil. Piensen cada uno de ustedes qué es lo que no estoy haciendo tan bien, qué es lo que me llevo de acá para hacerlo mejor. Entonces, para ir cerrando, identifiquemos entonces qué es lo que no estamos haciendo bien, por qué no estamos incorporando a las personas importantes en las reuniones que tenemos que hacer, por qué no estoy siendo empático, por qué no estoy entendiendo a las personas que están a mi alrededor, el por qué tengo paciencia para mis hijos y no tengo paciencia para mis empleados. Entonces es algo que muchas veces, y quiero que eso se lo lleven un poco, reflexionemos, porque la mayoría, por no decir el 100% de las cosas que suceden, sí son responsabilidad de cada uno de nosotros. Aquí quiero, para cerrar, por favor, piensen, llévense esta pregunta: ¿qué restricción estamos ignorando que el día de mañana pueda detener nuestra obra? Seamos conscientes, si nos llevamos esto para el día del lunes y lo ponemos en marcha, quizás será una restricción particular, quizás tengo que hacer una reunión con cada una de las personas para entender cuáles son las fallas, cuáles son las carencias, por qué existió alguna restricción y entender el porqué de esas causas. Y así definitivamente me despido, le doy muchísimas gracias por su tiempo y bueno, y buenas tardes.